En esta oportunidad, amigos, vamos a tocar el tema de los sobrecostos laborales. Concretamente, lo que hemos denominado la reducción legal de sobrecostos laborales. Surge una pregunta frente a este tema. ¿Es posible que tengamos nosotros mecanismos legales, repito, legales, para reducir sobrecostos laborales? La respuesta inmediata es sí. La segunda pregunta sería, ¿de dónde surgen esos mecanismos legales? De la misma norma, de las mismas normas laborales, concretamente la ley de productividad y el régimen de CTS en su conjunto son los que crean esos mecanismos. Es importante saberlo porque muchas veces el empleador tiene a su trabajador fuera de la planilla, casualmente porque considera que el sobrecosto laboral, aproximadamente un 43 a un 48%, es altísimo. Sin embargo, nosotros después de esta explicación estamos seguros que ustedes pensarán diferente y sabrán que es posible reducir sobrecostos laborales sin necesidad de ser ni informales ni ser empleadores que no respetan los derechos. Veamos entonces cuáles son esas alternativas y en qué consiste esta reducción de sobrecostos laborales como lo estamos explicando. ¿Qué son los sobrecostos laborales? ¿No? Los sobrecostos laborales son aquellos mayores gastos que tiene un empleador a partir de una aplicación de cargas sociales y beneficios sociales. Vamos a hacerlo más simple. Un trabajador gana 1.000 soles, pero al empleador aparte le va a costar el pago de salud, el pago de CTS, el pago de vacaciones y el pago de vacaciones. En su conjunto, esas cargas y beneficios se denominan sobrecostos laborales. Lo que pretendemos como objetivo al final de esta explicación es que ustedes se den cuenta que es posible y existen alternativas para reducirlas. Y las herramientas se las vamos a dar a continuación. Los sobrecostos no tradicionales. Nosotros creemos que aparte de los sobrecostos tradicionales, que son cargas y beneficios, también existen sobrecostos no tradicionales y los vamos a explicar. Y los vamos a explicar y vamos a poner ejemplos de empresas que han incurrido en sobrecostos no tradicionales y las consecuencias que ello ha traído, para que aprendamos a controlar no solo los sobrecostos tradicionales, que son cargas y beneficios, sino que también aprendamos a corregir los defectos en la aplicación de las normas que conllevan a la existencia de sobrecostos no tradicionales. Respecto a los sobrecostos tradicionales, estos, como ya lo hemos explicado hace un momento, básicamente se refieren a las cargas sociales y los beneficios sociales. En materia de cargas sociales, básicamente de salud, en materia de beneficios, CTS, vacaciones, gratificaciones, especialmente. Para entender en conjunto estas alternativas, diremos que en el Perú las formas de apoyo laboral son lo que denominamos la relación directa, la indirecta, la locación de servicios y las formativas laborales. ¿No? Estas son las formas de apoyo laboral. Y los conceptos de pago, ¿no? Que es importante conocerlos, normalmente se refieren a las remuneraciones, comisiones, sueldos básicos, jornales, horas extras y otros conceptos remunerativos. Pero también hay conceptos no remunerativos, que es lo que pretendemos que ustedes puedan obtener como información después de esta charla. Bien. Tratamos de que ustedes puedan implementar este programa de reducción de sobrecostos laborales en forma inmediata, pues para ello supone que ustedes tengan que identificar en forma previa cómo están, después puedan imaginarse cómo podrían estar si aplican estas medidas y finalmente decidan aplicarlas para obtener el resultado que les permita realmente ahorrar sobrecostos laborales. Los sobrecostos laborales constituyen, a no dudarlo, uno de los principales problemas que los empleadores enfrentan.
es la causa, en mi opinión, más importante por el cual los empleadores prefieren muchas veces tener gente fuera de planilla o, en su defecto, pagar una parte en planilla y otra parte fuera de planilla, lo cual es ilegal igualmente. Eso al final le origina al trabajador un perjuicio y al final resulta ser que el trabajador conseguirá pruebas para demostrar que realmente ganaba más de lo que se pone en planilla y que su derecho es mayor. Bueno, esa realidad existe y tiene su origen especialmente en este tema de sobrecostos laborales. Nuestro tema pretende, como ya lo hemos señalado, darle el conocimiento y las herramientas para que puedan ustedes usar en forma adecuada las normas legales que permitan en cada caso escoger la contratación que más le conviene. Y dos, establecer el sistema de pago que mejor se adecue a vuestra empresa sin afectar derechos de los trabajadores, pero que les permita ahorrar sobrecostos laborales. Es posible que nosotros tengamos una reducción de sobrecostos laborales. ¿Es legal hablar de reducción de sobrecostos laborales? ¿Es necesario hacerlo? Bueno, definitivamente sí, definitivamente es posible, es legal y finalmente es necesario. Las empresas necesitan saber que controlan sus sobrecostos laborales y esto no afecta ni hiere susceptibilidades. Esta es una realidad que pretende demostrarles que legalmente pueden ustedes tener todos sus egresos de los trabajadores en planilla sin que eso constituya una gran carga para la empresa. Este control de sobrecostos laborales básicamente se efectúa de dos formas. O sea, nosotros podemos obtener desde el punto de vista de la norma, por un lado, nosotros podemos obtener los efectos que queremos escogiendo adecuadamente la forma de contratación. Por ejemplo, la locación de servicios es una alternativa. ¿Hasta qué punto yo puedo usar el sistema de contratación independiente para un trabajo dependiente? Hay empresas que lo usan y hay empresas que le va bien, pero tiene que ser muy claro en qué caso, cuándo procede, cuándo podría manejarlo. Lo vamos a explicar. Y también es importante saber qué cosa requiero yo para poder usar conceptos no remunerativos. Entregaremos formatos, ¿no? Pero lo que sí en todo caso debe sentir la empresa es que los sobrecostos no la sobrepasan, sino que los sobrecostos los controlan, ¿no? Eso es importante. Dos son las formas por las cuales vamos a conseguir el objetivo. Saber contratar, cómo contratar, saber cómo pagar. Repito, dos son las formas que nos permiten llegar al objetivo propuesto. Saber cómo pagar y saber cómo contratar. Vamos a ver a continuación cómo se puede contratar y también vamos a ver cómo se puede pagar para conseguir esos objetivos. Analicemos entonces el primer término. Ya le hemos dicho que son cuatro las formas de apoyo laboral: la relación directa, la relación indirecta, la locación de servicios, que es una figura civil, y la capacitación laboral o formativos laborales. Y desde el punto de vista de los conceptos de pago, es importante conocer las distintas alternativas que tenemos para diferenciar lo que son sueldos por un lado y asignaciones por otro. ¿Cuáles son esas asignaciones que nos permiten la reducción que estamos buscando de sobrecostos laborales? Brevemente mencionemos y analicemos las figuras de lo que significa el apoyo laboral. El apoyo laboral, como ya hemos señalado, tiene una serie de mecanismos. Nosotros tenemos en la contratación directa un apoyo laboral efectivo para la empresa, podemos tener trabajadores permanentes, podemos tener personal contratado. A nivel de la contratación indirecta podemos vincularnos a cooperativas de trabajos, en donde nos van a brindar a sus socios para que nos apoyen, o también podemos contratar a Service, que nos van a brindar a su personal para que nos apoye. Esta figura es lo que se llama la intermediación laboral.
La tercera modalidad, que también es efectiva, pero hay que tener mucho cuidado, no se puede abusar, y quizás el Estado es quien más abusa de ella, es la locación de servicios. En el Estado se le llama servicio no personal. También es una forma de apoyo laboral efectiva, pero cuando se simula una locación de servicios, siendo un contrato de trabajo, tenemos un riesgo alto, ¿no?, de una contingencia futura. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una locación de servicios y un contrato de trabajo? Que en el primero no existe subordinación. En el segundo, su característica fundamental es la subordinación. Y finalmente, lo que es la capacitación laboral o formativas laborales, en donde podemos dar oportunidad a jóvenes para que aprendan, y a la vez la empresa se beneficiará con un costo menor a la de un trabajador, y el plan de practicantes, en donde la empresa también podría generar ahorros importantes. Estas son las formas de apoyo laboral que es importante identificarlas para saber cuáles son las que tenemos en nuestra empresa. Vamos a explicar cada una de ellas en forma muy breve. La contratación directa supone que al trabajador se le pone en planilla, sea permanente o contratado, dentro de las 72 horas de contratado. Adicionalmente a ello, tenemos nosotros que deben estar inscritos en Salud. Le corresponde desde su fecha de ingreso, no como se piensa, que solamente a partir de la incorporación en la planilla, no. Le corresponde desde su fecha de ingreso los sobrecostos laborales, todos los beneficios laborales. Y conllevan, obviamente, todos los sobrecostos laborales a nivel de cargas y a nivel de beneficios. La contratación indirecta tienen todas las características similares, tienen de por medio las figuras de registro en planilla, pero en este caso en la cooperativa o en el service, y adicionalmente tienen beneficios sociales y tienen sobrecostos laborales, ¿no? Entonces tampoco podemos decir que es una forma de ahorro necesariamente, pero sí es una figura interesante, porque muchas veces no me permite que acumule yo tanto personal en mi empresa. En fin, no vamos a comentar, porque no es la idea resaltar la importancia o no del servicio de terceros, sino que básicamente lo importante es resaltar lo importante que es el control de sobrecostos laborales, y una de las formas es saber escoger la forma de apoyo laboral. La locación de servicio, como habíamos dicho, no genera relación laboral, no hay aportes a salud, no generan beneficios laborales, es un servicio no sujeto a subordinación y por tanto es válido. Pero en este caso recomendamos que sea de todas maneras una modalidad que conlleve una contratación por escrito. En lo que se refiere finalmente a la capacitación laboral, no genera relación laboral, tampoco hay aportes a salud, no genera beneficios, y es un servicio que, por supuesto, no conlleva subordinación alguna, ¿no? Veamos entonces los aspectos que estamos señalando y continuemos con nuestro análisis. Es importante en este cuadro apreciar la comparación que existiría entre las tres figuras, y las vamos a mencionar a continuación. Sí, yo lo vuelvo a dejar. Si comparamos la contratación directa con la capacitación laboral, obviamente el costo es mayor en una contratación indirecta. Si comparamos la contratación directa con la locación de servicios, en la locación de servicios no hay sobrecostos laborales, pero ¿hasta qué punto no hay riesgos? Y finalmente, en lo que significa la prestación indirecta a través de la intermediación laboral, obviamente en la contratación directa hay tanto sobrecosto como en la cooperativa o service, de ser el caso, intermediación laboral, pero con un agregado. Aquí se cobra una comisión. Por tanto, no es que me cueste menos. Aquel que contrata a un tercero, en este caso una cooperativa o un service, no lo hace necesariamente porque base sobre costos laborales, sino por otras características o prioridades que considere que existen y que le convienen a la empresa. ¿Bien? Entonces, no necesariamente
podríamos decir que el servicio de terceros es más barato, lo cual no significa que no sea más conveniente, eso corresponde a cada empresa evaluar. Obviamente, cuando nosotros queremos comparar, lo que tenemos que comparar es lo que hemos mencionado, las cargas sociales y los beneficios sociales de acuerdo a lo que ustedes están viendo en este momento en el cuadro, ¿no? Pero en materia de cargas sociales yo estoy mencionando de salud, pero pudiera ser que existan otras cargas sociales. Y cuando mencionamos beneficios laborales, estoy mencionando CTS, vacaciones y gratificaciones, pero adicionalmente pueden haber otros beneficios que signifiquen sobrecosto laboral para la empresa, pero vamos a tocar los que son aplicables básicamente a todos. Entonces, recordemos en el primer análisis sobre apoyo laboral que existen 4 formas, directa e indirecta, locación de servicio y capacitación laboral o formativas laborales, como se refiere ahora. Ahora analicemos el segundo aspecto, el vinculado a lo que ustedes ven en la flecha, el concepto de pago. Hemos dicho que hay sueldos, hay asignaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Veamos a continuación a qué nos estamos refiriendo. Los conceptos de pago. Los conceptos de pago. ¿Cómo le pago yo a un trabajador? El trabajador me va a brindar un servicio que le entrego yo a cambio. Veamos qué cosa es lo que yo le entrego a cambio. Cuando hablamos de la segunda forma, por conceptos de pago, entonces tenemos que señalar que por error las empresas normalmente le dicen al trabajador, te voy a pagar un básico de 1000, por ejemplo, cuando pudieran utilizar formas o conceptos no remunerativos, pero que no los usan. Entonces, ese error, ese hecho de no usar conceptos no remunerativos impide que la empresa pueda generar un ahorro. Lo que queremos es resaltar que existen mecanismos legales que se pueden usar sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, nadie podrá venir a criticar en tanto que se usen correctamente. Entonces, en esta parte de conceptos de pago, nosotros vamos a diferenciar lo que son los conceptos remunerativos de lo que son los conceptos no remunerativos. Existen pagos al trabajador que no conllevan sobrecostos laborales. Y no conllevan sobrecostos laborales para la norma porque se dirigen a cubrir determinados gastos, como por ejemplo transporte, como por ejemplo asignación por educación, como por ejemplo refrigerio, como por ejemplo prestaciones alimentarias. Son conceptos diversos que están considerados en la ley, que se dirigen a cubrir determinados gastos en apoyo del trabajador, pero que no se consideran conceptos remunerativos. ¿Y por qué no lo son? Porque la norma los separa, la norma los excluye. Veamos cuál es la forma tradicional de pago. ¿Cómo se le paga a un trabajador? Normalmente. Al trabajador se le fija un sueldo, por ejemplo de 1000 soles, ¿no?, en forma mensual, y sobre ese sueldo nosotros aplicaremos lo que son de salud, en este caso el 9%, adicionalmente los beneficios en el cuadro, ustedes ven CTS, vacaciones y gratificaciones. Por CTS estamos apreciando que se le aplica 9.72% por medio mensual, lo cual implica frente a 1000 soles 97.20. Y en vacaciones también la proporción de 8.33 y gratificación exactamente el doble, 16.66. Lo que ustedes ven en el cuadro son los montos ya aplicados los porcentajes de acuerdo a esos beneficios, que en conjunto significan más o menos un 43%. ¿Qué sugerimos? ¿Qué cosa creemos que debería utilizarse desde el origen de la relación laboral para que ustedes puedan beneficiarse de un tema de ahorro en sobrecostos laborales? Veamos. Nuestro sistema sugerido de pago mensual sería de la siguiente manera. Si queremos darle un ingreso al trabajador de 1000 soles, le vamos a fijar un sueldo, por ejemplo, de 500 soles. En este caso, vamos a resaltar que nuestro sueldo tendría que ser siempre el mínimo. En este caso no sería 500 soles, sino sería 550. Pero a los efectos del ejemplo, no estamos resaltando el mínimo legal, estamos resaltando la utilización de conceptos. Pero no dejen de tener presente, dice sueldo 500, nunca podía ser menos 550. La diferencia, definitivamente, lo podemos aplicar a través de diferentes conceptos. Nosotros hemos puesto ahí dos, asignación por transporte y asignación por educación. Pero pudiera ser el caso que el trabajador
tenga transporte, más no tenga educación, pues no tiene hijos en edad escolar o no estudia él. Entonces aplicaremos en ese caso el refrigerio. Lo cierto es que al final, si ustedes aplican el concepto no remunerativo y remunerativo al total de ingresos, cuando obtengan los sobrecostos laborales, ustedes van a ver una reducción importante. ¿Por qué? Porque ya no va a ser sobre 1000 la aplicación de los sobrecostos, sino sobre el mínimo de 550. Como hemos señalado, nunca podía ser menos de 550. Hay un gasto importante. El siguiente cuadro, que está hecho en base a los 500 y no a los 550, por tanto deberán tener en cuenta ese criterio. Vamos a comparar los costos. ¿Cuánto me cuesta en una forma tradicional y cuánto me cuesta en el momento sugerido o en la opción sugerida? Mientras uno me puede costar 434%, 434 nuevos soles, en el siguiente me podría costar la mitad, ¿no? 217. Como he señalado, los sobrecostos realmente sería un poquito más, porque lo hemos aplicado esta diferencia para cuadrarlo como si fuera un 50% del sueldo, pero 550 sería lo mínimo que debo pagar. Es decir, me podría costar más o menos el sobrecosto 250 soles en el sistema sugerido frente a 434 que me costaba en el sistema tradicional. Este es un trabajador. Y si tengo 100, y si tengo 1000, ¿cuánto es lo que me genera de ahorro? Importante. Aprecien, sumen, calculen y llegarán a la conclusión que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, sí se puede ahorrar de acuerdo a ley y se puede ahorrar legalmente. No hay ninguna duda que es posible. Para efecto de estos criterios, nosotros usamos lo que llamamos las declaraciones juradas. Son documentos que creemos que deben ser elaborados para que tengan información de parte del propio trabajador que les permita a ustedes calcular cuánto máximo podrían pagar por determinados conceptos. En este caso, estamos poniendo una declaración jurada para transporte. ¿Qué es el transporte? ¿Qué pretende cubrir el gasto de transporte, la asignación por transporte? Muy sencillo, lo que pretende cubrir es el traslado que realiza el trabajador para ir a su centro de trabajo desde su casa y regresar del centro de trabajo a la casa. Esa es la asignación por transporte. Yo he visto que muchas planillas le ponen el nombre movilidad. Error. La ley le llama transporte y así debemos registrarlo en la planilla. La movilidad, que le llama supeditado a la asistencia, pretenden ser similares. Al final es lo mismo, pero la norma le llama asignación por transporte y la movilidad más bien es lo que se le da al trabajador para gastar en el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, los pasajes para un cobrador, para un vendedor o para alguien que sale a hacer una gestión. Por eso yo le llamo, lo que la norma lo señala, asignación por transporte. En la siguiente, antes de pasar a la siguiente, es importante lo que acaba de apreciarse en la pantalla. El monto, este monto que el trabajador señala, tiene que ser verificado por el empleador. Voy a poner un ejemplo. A un trabajador le preguntan, ¿cuánto gasta usted en transporte? Y él dice, yo gasto 500. Pero analizo y digo, ni hablar. O sea, esta declaración del trabajador me parece exagerada. Por tanto, yo considero que no gasta más de 120 soles. Muy bien. Corresponde al empleador pagar con criterio de razonabilidad. Por tanto, aun cuando el trabajador informe una cantidad, del momento que la empresa la acepte, es porque entiende que es razonable el monto para cubrir lo que se pretende, es decir, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Si la empresa ve que el tema es exagerado, pues automáticamente se evita, automáticamente se controla. En la siguiente nosotros vemos una declaración jurada también, pero vinculada a los gastos de educación de los hijos. También puede existir algo similar para el trabajador. ¿Qué gastos cubre? Son gastos mensuales por un hijo en preescolar, escolar, técnica, universitaria. Calculo que hasta los 25 años podemos nosotros, en tanto que los hijos estudien, podemos pagarle esta bonificación por educación. Cubre pensiones, cubre loncheras, cubre libros, cubre todo aquello que está vinculado directo o indirectamente al gasto de educación que nos originan nuestros hijos. Entonces es interesante.
Aquí hay para comentar muchísimo, en algún momento ampliaremos y ojalá podamos recibir preguntas de ustedes para poder explicarles. Pero cuidado con los paradigmas. Hay quienes dicen, no, pero la bonificación por educación tiene límites. No tiene límites. El límite lo pone el gasto real. Por tanto, la bonificación por educación es un excelente mecanismo de ahorro también. Si reflejáramos un caso práctico y ustedes podrán ver, lo que yo recomiendo básicamente es analizar, como lo señalamos en este cuadro, en donde una empresa tiene trabajadores en planilla, trabajadores con recibo honorario, en fin. En base a toda esa información, traten de reflejar una posible planilla de pago. ¿Qué pasaría si a todos lo formalizan? ¿Cuánto gastaría? Y si ustedes aplicaran lo que estamos sugiriendo como mecanismo de ahorro de sobrecostos laborales, ¿cuánto le costaría? Van a ver ustedes ahí la diferencia. Bien. Finalmente, vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los sobrecostos laborales no tradicionales. Son los que se originan en los errores muchas veces en la aplicación de determinados beneficios. Estos sobrecostos muchas veces no se comentan, pero son para la empresa un tema pesado. Muchas veces se despide mal en sobrecosto, se le paga más CTS de la que corresponde, más vacaciones de las que corresponde, se le paga triple remuneración por una omisión en darle el descanso. Esos conceptos yo los denomino sobrecostos laborales no tradicionales. Veamos, en materia de horas extras, el trabajador se queda después de la hora para cumplir su trabajo, sin autorización. La empresa cree que como no lo ha autorizado no le va a pagar sobre tiempo. Error. Si el trabajador se queda y la empresa no le dice que se vaya, eso es aceptación tácita para hacer horas extras. Por tanto, existe obligación de pago. Las horas extras, recuerden que pueden ser hechas antes o después. Y para evitar las horas extras en el ingreso o en la salida, ustedes tienen la posibilidad de aplicar lo que se denomina circular de facilidad de ingreso y salida. Si desean un modelo, pueden recurrir a nuestra página web y en la sección de descargas identificar el documento para que ustedes puedan aplicar y evitar sobretiempos que realmente a veces no son correctos. Descuento de la CTS por faltas en el semestre o en el mes. Muchas veces a un trabajador que tiene vínculo laboral en noviembre y también el mes de abril, al momento de vincular el depósito o aplicar el depósito que corresponderá al mes de mayo, simplemente se liquida el semestre, sin pensar si el trabajador tiene faltas, permisos y que debieron por tanto descontarse de los días de pago. Como es más fácil no complicarse la vida, pues no se descuenta absolutamente nada, con lo cual yo pago más de lo que legalmente estaría obligado. Y al pagar más de lo que estaría obligado, estoy creándome ingenuamente un sobrecosto no tradicional. Cuidado con esos errores. Los contratos temporales sin control de vencimiento es un tema delicado. Las empresas a veces contratan de forma temporal como si pudieran hacerlo libremente y sin ningún límite. No es así. Existe la desnaturalización de los contratos. Eviten la desnaturalización de los contratos. Genera un sobrecosto no tradicional. Yo hace poco terminé el caso de una empresa que el trabajador había sido contratado inicialmente por 6 meses, le renovaron el contrato por 3 meses, le renovaron el contrato por 6 meses más, pero el cuarto mes la empresa desea terminar el vínculo laboral. Este trabajador ganaba 5.000 soles y le faltaban 5 meses para el vencimiento de su contrato. 5 meses equivale a un sueldo y medio por mes, 7 sueldos y medio. Si ganaba 5.000 soles, estamos hablando de que a mí me costaba más o menos 38.000 soles separar a este trabajador pagándole el despido. Error. Ese trabajador pudo tener un periodo de prueba de 6 meses, y si lo contrato por 3 meses en la siguiente renovación, reitero que hemos decidido ampliar el periodo de prueba a 6 meses por la labor que realiza, y de esa manera evito ese mayor gasto de casi 40.000 soles, originado en simplemente un sobrecosto no tradicional. Y finalmente hay otros errores que también conllevan que estemos nosotros aplicando conceptos. Por ejemplo, no aplicamos conceptos no remunerativos cuando la ley lo permite. Pagamos
Ahí he puesto unos ejemplos. Le pagamos el neto al trabajador sin darnos cuenta que al momento de liquidarlo tenemos que pagarle sobre el monto bruto, no sobre el neto. En fin, las empresas tienen muchos errores y esos errores muchas veces significan un sobrecosto no tradicional. Identifique en su empresa cuáles son los sobrecostos tradicionales y no tradicionales. Y con las herramientas que hemos dado, esperemos que pueda usted empezar a el manejo ya de un programa de revisión de sobrecostos laborales. Si desean mayor información, si necesitan mayor apoyo, no duden en solicitarnos información, que ese es el objetivo, brindarles herramientas. Muchísimas gracias y hemos concluido en este caso el tema que habíamos propuesto.